Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo Dragones y les vamos a exponer los aztecas. Mi equipo está conformado por Norma, Brenda, Arisaí, Jacobo, Israel, Marco y su servidora, Valeria. Los aztecas. La historia de los mexicas o aztecas todavía se encuentra plagada de dudas y problemas que, al igual que otros pueblos antiguos, hace pensar en muchas ocasiones que nos hallamos ante un mito, que se trata verdaderamente de una historia mítica. A ello contribuyen poderosamente el método de contar el tiempo y el más complejo problema de los diversos sistemas cronológicos locales, así como el no menos importante de la ocultación de los humildes orígenes de la tribu que hicieron los mismos mexicas cuando ya en la cumbre del poder reescribieron también su propia historia. Fueron los aztecas quienes tuvieron la más fuerte personalidad política y social en el México prehispánico. Además de ser el pueblo que ejerció el más vigoroso dominio sobre otros, su civilización se desarrolló sobre una organización social y económica muy evolucionada, con una compleja religión politeísta y un sistema educativo para las clases sociales. Los orígenes. Confusas leyendas que es preciso interpretar con detalle para tratar de encontrar el lugar de origen de los aztecas en la realidad geográfica que hoy conocemos, sitúan tal centro en un lugar llamado Chicomozoco, o las Siete Cuevas. Al parecer, este lugar se hallaba al otro lado de un río o curso de agua en dirección al noreste del Valle de México. La historia mítica de los mexicas en las primeras etapas está impregnada de la presencia del dios tribal Huitzilopochtli. Este dios, su imagen sagrada y misteriosa, el llamado colibrí hechicero o colibrí izquierdero, fue encontrado en una cueva y al parecer daba buenos consejos a la tribu a través de los sacerdotes portadores. El mito de que explica su concepción milagrosa y su extraordinario nacimiento es muy revelador, especialmente si es correcta la interpretación más común de Seller y Caso, que consideran a Huitzilopochtli como el dios solar, a su madre Cuautlicue como la tierra, a su hermana como la luna y a los 400 surianos como las infinitas estrellas. Todos conocemos la leyenda de los orígenes. Huitzilopochtli le dijo a uno de los sacerdotes dónde tenían que instalarse, dónde estarían mejor, dónde podían proveer a los suyos de alimento, agua y vivienda. Sí, donde estuviera la señal indicada, la señal de un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Fueron siglos y siglos de peregrinación para llegar hasta este punto. Y una vez encontrado, hicieron un templo a Huitzilopochtli, dando gracias. Gracias a el lugar donde siempre iban a estar, donde siempre podrían comer, donde siempre podrían estar bien. La llamada Tenochtitlan. Entonces, yo soy Marco Antonio y me tocó la ubicación del Imperio Azteca. Bueno, pues los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado, ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. El territorio que se conquistó no fue de un monótono clima, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de la alta montaña, los climas cálidos, pero hubo una gran variedad de ecosistemas, desde bosques de coníferas mixtos, caducifolios, hasta los ecosistemas cálidos, como son las selvas tropicales, desiertos rocosos, selva caducifolia, manglares, bosque tropical, entre otros ecosistemas. Bueno, pues el otro tema que me tocó fue en qué época aparecieron. Bueno, pues el Estado mexica, llamado comúnmente Imperio Azteca, fue la formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México Tenochtitlan. Floreció en el siglo XIV, en
Mesoamérica. Fue encabezado por los mexicas, también conocidos como aztecas, un pueblo que, de acuerdo con algunos documentos históricos, como la tira de peregrinación, era originario de un sitio mítico conocido como Aztlán, al que se suele ubicar fuera de los confines de Mesoamérica. Sin embargo, parece plausible que los mexicas fueran un pueblo de tradición cultural netamente mesoamericana, y no los descendientes de los grupos chichimecas dedicados a la cacería y a la recolección. Bueno, pues el otro tema que me tocó fue época en que sobresalieron, y su máximo esplendor fue en 1500 después de Cristo. En este tiempo, la entidad política de mayor complejidad fue México Tenochtitlán, cuyo origen histórico se remonta a una coalición militar conocida como la Triple Alianza, que vinculó a 3 estados emergentes: los mexicas, cuya ciudad capital fue México Tenochtitlán, famosa urbe de su época; los Acolhua, con Texcoco como ciudad primordial, considerada el centro cultural por excelencia; y Tlacopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México, y extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. Adquirieron riqueza y poder a partir de la imposición de un estricto sistema tributario, que de tal manera que a la llegada de los españoles en los inicios del siglo XVI, su capital era considerada la urbe más importante y magníficamente de su época. Religión. Los mexicas originalmente eran una de las tribus nahuas, y cuando llegaron al Valle de México traían sus propios dioses. El más importante era Huitzilopochtli, cuyo nombre puede traducirse literalmente como colibrí izquierdo o el colibrí zurdo. Al llegar al Valle de México o al Valle del Anáhuac, los mexicas trataron de incorporar la cultura y los dioses de las civilizaciones más avanzadas que ya estaban establecidas, así como los de las civilizaciones más antiguas, como la tolteca. Así, incluyeron a Tlaloc, Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl. Sin embargo, algunos dirigentes mexicas, como Tlacaelel, modificaron la historia para poner su dios tribal, Huitzilopochtli, al mismo nivel que los demás dioses nahuas. Conforme los mexicas comenzaron a conquistar a otros pueblos, fueron aceptando nuevos dioses y enlazando sus historias con la de los dioses que ya tenían. Estudiosos como Miguel León Portilla sugieren que, en la época de la conquista, los mexicas estaban en un proceso de sincretización, donde todos los dioses serían solo expresiones de las potencias de una deidad principal, Ometeotl o Mecihuatl. Esta es una antigua pareja de dioses. Sus nombres literalmente significan Señor Dios, Señora Dios, pero usualmente se traduce como Nuestro Señor, Señora de la Dualidad, lo que implica un dios con características femeninas y masculinas. Este dios es mucho más antiguo que la civilización nahua, y según algunas leyendas es el origen de todos los dioses. El pueblo difícilmente lo conocía, pero entre las clases superiores se le rendía una especie de culto. Otros nombres que recibían eran el Señor del cerca y junto, el inventor de sí mismo, y Tonacatecuitli, el Señor de nuestra carne. Educación. La educación azteca empezaba en el hogar y se prolongaba hasta los 12 años. La educación del varón estaba confiada al padre y la de la niña a su madre. El varón aprendía a llevar agua y leña, acompañaba a su padre al mercado y recogía los granos de maíz. A partir de los 7 y hasta los 14 años, los varones aprendían a pescar y a conducir la canoa. La niña solo observaba cómo su madre hilaba. De los 7 a los 14 años, ya hilaba el algodón, barría la casa, molían el maíz. Al cumplir los 12 años, los jóvenes podían ingresar en el Calmecac, reservado en un principio a los hijos de los dignatarios o comerciantes.
Aquí los estudios conducían al aprendizaje de las normas superiores, de los principios y ritos religiosos, al estudio de las matemáticas, astronomía, historia y el calendario. O bien, el Telpocali, la escuela designada a la gente del pueblo. Aquí se adiestraba para las artes militares y en las técnicas. Los Cuicacali eran casas en donde se enseñaba música, canto y danza. Clases sociales. Tenochtitlan tenía alrededor de 250,000 habitantes divididos en dos grandes grupos, los pipiltin o nobles y los macehuales o gente del pueblo. Los pipiltin tenían diversos privilegios y los macehuales tenían que trabajar las tierras, cazaban y pescaban. Este último se dividía en tres, que eran los tamemes, que tenían la obligación de servir como cargadores en todos los servicios, los mayeques, que estaba incorporado por campesinos, y los tlatocotin, que eran considerados como esclavos. El calendario. Los mesoamericanos usaron los calendarios para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades rituales de sus sacerdotes. Tenían dos calendarios, el solar y el lunar. El primero constaba de 365 días, divididos en 18 meses. Cada mes contaba con 20 días, los cuales se representaban con dibujos de diferentes animales y elementos de la naturaleza, que consideraban sagrados, más 5 días adicionales o sobrantes que se consideraban de mala suerte. Este calendario era llamado Cihuitl por los aztecas. El segundo calendario era el lunar. Se relacionaba con el planeta Venus. Este astro era adorado por los aztecas, quienes asociaron al astro con el dios Quetzalcóatl y lo llamaron Hueycitlali, que significa la gran estrella. El calendario lunar era de 260 días y es considerado el más antiguo de Mesoamérica. Entre los aztecas se le conoció como Tonalpohualli. Era un calendario ritual que se dividía en ciclos de 13 números con 20 signos. Regía las actividades rituales y cotidianas. Los sacerdotes lo utilizaban para determinar las fechas de acontecimientos importantes, como sembrar, partir a la guerra o casarse. Entre los mesoamericanos, los dos calendarios coincidían cada 52 años, y a ese periodo se le nombraba rueda calendárica. Cada 52 años se iniciaba un nuevo ciclo, en el que se celebraba la ceremonia del fuego nuevo, que simbolizaba la renovación de las fuerzas naturales y la vida. Ese día era tan especial que meses antes de la celebración se construía un nuevo piso a los basamentos piramidales y se les daba mantenimiento. Además, las familias tenían prácticas especiales, como la renovación de utensilios de cocina y herramientas de trabajo. La lengua. Una de las lenguas originarias del pueblo mexicano es la lengua náhuatl. Esta significa sonido claro o agradable y proviene de un pueblo originario de los mexicanos, como lo son los aztecas. Esta lengua originaria de América proviene de la lengua uto-azteca, que es una lengua del norte de América. En la actualidad es hablada en México. El náhuatl surge alrededor del siglo VII debido a la expansión de la cultura tolteca en América Central. Esta lengua con el paso del tiempo pasó a ser lengua franca del Imperio Azteca en el siglo XII. Lo anterior significa que es el idioma adoptado por pueblos que no tienen la misma lengua materna bajo el territorio azteca. En la fundación del Imperio Azteca, en 1325, se hablaba náhuatl, y al extenderse a través del norte y sur del actual México, se pudo difundir la lengua considerablemente. En algunas regiones del extinto imperio como Puebla y Veracruz, todavía se conserva esta lengua aborigen. A pesar del vasto territorio que denominaron los aztecas, el máximo desarrollo fue con los mexicas de la capital, al lograr estos una hegemonía militar y cultural. Debido a esto existe una fragmentación en el idioma, donde el náhuatl clásico se logró en Tenochtitlan en el siglo XVI. Esto se puede apreciar al observar información recopilada por misioneros españoles. Durante la última etapa de los aztecas, hubieron academias donde una de las actividades era enseñar a los jóvenes a hablar bien, a recitar, memorizar, a cantar con o sin instrumentos. En los templos religiosos se enseñaba poesía para deleitar al clero y nobleza azteca. Las obras literarias mexicas
que se escribieron previo a la llegada de los españoles fueron escritas con pictogramas. Fueron encabezados por el Huitlatlani, electo por un consejo integrado por representantes de 20 clanes que se dividía la sociedad, pero cuando debía tomar una decisión, como la declaración de una guerra, deliberaba con algunos asesores, teniendo un dominio sobre otras varias regiones en Mesoamérica. Su control económico se basaba en tributos y una estructura judicial jerarquizada. El más alto era el de Teoctli, que era el juez electo y solo duraba un año en el poder. Su arquitectura era monumental, su propósito era el de manifestar poder y al mismo tiempo adherirse a fuertes creencias religiosas. Se hace evidente el diseño de sus templos, adoratorios, palacios y casas para la gente del pueblo. Contaban con una fuerte infraestructura y sistemas que movilizaban a la gente y recursos materiales con el objeto de construir grandes edificios que satisfacieran las necesidades de sus pobladores. Su arquitectura era similar a la de otras culturas en Mesoamérica. Organización económica. La base de la economía de los mexicas fue el cultivo de la tierra y como la superficie utilizable en un principio fue muy reducida, se vieron en la necesidad de reglamentar la propiedad de ella, distinguiendo tres categorías: la propiedad comunal, la propiedad privada y la propiedad pública. Propiedad comunal. Estas tierras pertenecían a los habitantes del barrio, Calpulli. Se dividían en parcelas y se otorgaba una a cada de ellas a cada familia de acuerdo con sus necesidades, y a condición de no venderla ni traspasar los derechos, ni dejarla de cultivar 2 años consecutivos. Cuando moría el jefe de la familia, su lote pasaba en herencia a sus hijos, y si no los tenían la tierra, volvía al Calpulli para su redistribución. La propiedad particular. Eran las tierras que poseía la nobleza por haberlas obtenido como recompensa a servicios prestados al Estado. Estos bienes pasaban en herencia de padres a hijos y podían ser enajenados en cualquier momento por el rey. Las trabajaban peones llamados mayeques, y cuando su propietario moría sin dejar descendencia, las tierras volvían al Estado. Los guerreros distinguidos poseían tierras en los países de ellos, los cuales conquistaban, siéndoles donadas por el rey de acuerdo con sus méritos. En campañas, los habitantes del país conquistado tenían la obligación de trabajárselas. La propiedad pública. Eran tierras pertenecientes al Estado, quien destinaba el usufructo de las mismas al sostenimiento de los servicios públicos, la burocracia, el sacerdocio, el ejército en campaña y los gastos del Palacio Real. Los mexicas utilizaron los sistemas conocidos y practicados con anterioridad en la Cuenca de México por sus antecesores. Fabricaron chinampas, emplearon el sistema de roza y se valieron del riego artificial. La base de la alimentación fue el maíz. Además incluían en la preparación de sus alimentos frijoles, calabaza, jitomate y chile. También tomaban camotes, melón, chía, maguey, tunas y otros frutos. La carne que comían era obtenida a través de la caza: guajolotes silvestres, patos, perdices, venados, iguanas, armadillos, conejos, tlacuaches, o sirviéndose de la engorda de cierta variedad de perros comestibles. El comercio funcionaba a través de 2 tipos de organización: los mercados y los pochtecas. El mercado mexica es una institución que se ha perpetuado hasta nuestros días. Famosas son las concentraciones comerciales que ciertos días de la semana tienen lugar en ciudades como Toluca, Santiago Tanguistengo, Amecameca, etc., donde afluyen comerciantes de variadas regiones. En la antigüedad fueron famosos el de Tlatelolco, que todavía perdura en el nombre de la Lagunilla, el de Tacuba, el de Azcapotzalco y el de Tenochtitlan. En ellos se encontraban, por así decirlo, productos de costa a costa. Lo mismo joyas que alimentos, mantas que medicinas, armas, esclavos, etc. Otro aspecto económico de los mexicas fue la artesanía. La tecnología produjo que la especialización artesanal, que dio origen a la manufactura de artículos para el comercio. Sus artesanos lograban numerosos y bellos productos, elaborando tejidos, mosaicos de plumas, vasijas, joyas y armas. En la cultura mexica existía una leyenda llamada el Quinto Sol, donde explicaba la creación de la humanidad por medio de 5 soles. El primer sol se llamaba Nahui Acelotl, 4 Acelote o Jaguar. Mucho tiempo antes de que el más antiguo de nuestros antiguos ancestros existiera, hubo una primera tierra con una primera raza humana que era iluminada por un primer sol.
pero quizás porque aquella gente era demasiado alta, o porque gustaba de comer raíces de la tierra, o porque nada debía durar para siempre, los dioses decidieron acabar con aquella tierra. Tezcatlipoca, dios del norte, transformado en un jaguar, subió al cielo y derribó el primer astro de manera de que la oscuridad y el frío cubrieran por completo el mundo. Para asegurarse de que ninguna raza de vida permaneciera, Tezcatlipoca liberó a un ejército de jaguares que, corriendo a través de la oscuridad, devoraron a quienes aún no habían muerto. Consumada la destrucción, los dioses se propusieron a crearlo todo de nuevo. El segundo sol, Nahui-Ehecatl, cuatro viento, la segunda creación y la segunda humanidad fueron marcadas con el signo del viento. Su existencia transcurrió como debía y llegado el plazo, el dios Quetzalcóatl, serpiente plumada, bajo su acepción de dios de los vientos, llevó a cabo la más grande de los actos de magia. Echando mano de los cuatro vientos, formó un inmenso huracán. A su paso, el tornado devastó al mundo y lo transformó en un mundo de hombres y mujeres monos. La tierra volvió a quedar despoblada y el sol apagado. El tercer sol, Nahui-Kiahuitl, cuatro lluvias. Aún faltaba mucho para que el más viejo de los actuales hombres naciera cuando el tercer sol fue erigido sobre los cielos. Era el momento de la tercera raza humana, y los dioses en su sabiduría se dieron el tiempo adecuado para su existencia. Pero una vez concluido el plazo, tocó el turno a Tlaloc, dios de la lluvia, para orquestar el nuevo fin del mundo. Tlaloc, entonces, siendo dios del fuego celeste, que eran los rayos y los relámpagos, y quizá la lava de los volcanes, desplegó una fulminante lluvia de fuego. Los habitantes de la tierra eran en su mayoría inmorales y perversos. La tercera humanidad quedó reducida a cenizas, incluso el sol se consumió, y los sobrevivientes se transformaron en pájaros y guajolotes para escapar de esta destrucción. El cuarto sol, Nahui-Atl, cuatro aguas. Nuevos hombres y nuevas mujeres poblaron la tierra por cuarta ocasión, y su era fue la del sol de agua. Llegado el tiempo para su terminación, la diosa Chalchihuitlicue, la que lleva falda de piedras preciosas, consorte de Tlaloc y señora del agua, asumió el rol de destructora. Los cauces de ríos y lagos se desbordaron y el nivel del agua fue subiendo hasta dejar al mundo sumergido bajo sus corrientes durante 52 años. Solo sobrevivieron un hombre y una mujer que se refugiaron bajo un enorme ahuehuete. Cada uno de estos soles corresponde a un punto cardinal, norte, oeste, sur y este respectivamente. El quinto sol, Nahui-Ojin, cuatro movimientos. El escenario había quedado libre para la llegada de la presente era. Quetzalcóatl viajó a Mictlán y robó los huesos de los muertos. Mediante un sacrificio de sangre, liberó la vida que aún palpitaba en sus médulas, y dio origen a las personas de hoy. El sol presente se sitúa en el centro, quinto punto cardinal, y se atribuye a Huehueteotl, dios anciano del fuego, porque el fuego del hogar se encuentra en el centro de la casa. Los ancestros de nuestros ancestros viajaron la luz del nuevo sol Ollin nativo y la historia de nuestra existencia comenzó a correr. Sin embargo, los sabios sabían que como en todas las otras creaciones, este sol tendría su final. El quinto sol, Nahui-Ojin, está destinado a desaparecer por la fuerza de un inmenso movimiento telúrico o temblor de tierra, momento en el que aparecerán los monstruos del oeste semejantes a esqueletos, los Tzitzimime, para asegurarse de que no quede, lo que nos hace concluir que nada más natural que el fin del mundo y nada más ordinario que la creación de otro. Según la leyenda, Huitzilopochtli nació de Coatlicue, la madre tierra, que se embarazó con una bola de plumas que cayó del cielo mientras barría los cerros de la sierra de Toyán. Sus 400 hijos, hermanos, al notar el embarazo de su madre y a las instancias de su hermana Coyolxauhqui, decidieron ejecutar al hijo al nacer para ocultar su deshonra, pero Huitzilopochtli nació y mató a la mayoría. Venció y mató a Coyolxauhqui, quien quedó desmembrada al caer por las laderas de los cerros, pero su madre lo reprendió de tal violencia, así que Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana y la arrojó al cielo, con la que se convirtió en la luna, siendo Huitzilopochtli el sol. La leyenda de Quetzalcóatl. Se dice que Quetzalcóatl fue hijo de una mujer virgen llamada Chimalma y del rey dios Mixcoatl, monarca de Toyán, que avergonzada por haber dado a luz sin matrimonio, Chimalma puso en una canasta el niño y lo arrojó al río.
y que unos ancianos lo criaron y educaron, habiendo llegado a ser un hombre sabio y culto que al regresar a Toyán se hizo cargo del gobierno. Se dice que habiendo bebido el suave neutle, pulque, se emborrachó y cometió actos bochornosos, después de lo cual decidió marcharse para siempre tomando el rumbo del Golfo de México o Mar de las Turquías. Y en un suicidio ceremonial al cual le acompañaban 4 mancebos, sus discípulos, se hundió para siempre, renaciendo como la estrella de la mañana y posteriormente adoptando el nombre de Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada o serpiente de plumaje hermoso. Ilusionados con el regreso al poder de Quetzalcóatl, los mexicas interpretaron la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores como el regreso de su dios, Quetzalcóatl. Colmándolos de regalos como penachos de plumas y adornos de oro, dejaron que se introdujeran en su ciudad Tenochtitlan y tras varias peleas y procesos de evangelización, la civilización mexica entró en decadencia y se dio lugar a la conquista. Muchas gracias.